Sí, sí, aquí. En el año 80, usted se retiró en el año 88, ¿no? Así lo mencioné. Así es. En el año 84, ¿dónde cumplía funciones, general? En el Estado Mayor Conjunto. En el Estado Mayor. ¿Conoció al ministro de Defensa, Borrás? Sí, señora, trabajé bastante con él y con el presidente de la República. La idea del dictado de las leyes denominadas punto final y obediencia debida, ¿conoce la génesis o de dónde surgen la idea? Absolutamente, ¿Podría absolutamente. explicarnos, por favor? En el mes de junio del año 84, por la mañana, hice una larga exposición al jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Fernández Torres, al almirante Grondona, que representaba la Armada, al brigadier González, que representaba la Fuerza Aérea, al general Sánchez, que representaba el Ejército, y lo hice como jefe del Departamento de Políticas y Estrategias. Le advertí que necesariamente el decreto 158/83, inspirados por los doctores Nino y Malamud Gotti, iban a llevar al gobierno a su propia defenestración, porque se estaba haciendo judiciable un tema sociopolítico no judiciable. Y en ese sentido les entregué toda la bibliografía de apoyo, en particular la del doctor Capmany, que si se entra a la página web del Real Instituto Elcano lo van a encontrar como un especializado en este tipo de temas jurídicos. A la noche me llamaron, antes de que yo me retirara, para participar de un asado que se hacía en el último piso del Ministerio de Defensa, entre todas estas personas que les cité, con el ministro Borrás. Y el teniente general Fernández Torres le dijo, lo hemos invitado al coronel para que le explique a usted lo que nos explicó él esta mañana a lo largo de más de 2 horas. Le expliqué y el ministro Borrás respondió, explíquemelo de nuevo, pero con naranjas. Acuérdese que yo siempre vendí molinos australianos y tanques, y molinos a viento y tanques australianos y ahora soy ministro de Defensa. Bueno, vamos a explicarlo con naranjas. Y le expliqué con naranjas. La respuesta de él fue, a esto hay que ponerle un punto final. Quiere decir que el nombre de lo que será después la ley de punto final se la dio el ministro Borrás. Hace 5 o 6 años me invitaron a almorzar con el doctor Jano Arena, que era asesor jurídico del ministro Borrás. Ambos vivían en Pergamino. Hablando de este tema, tangencialmente, él me dijo, a ese problema lo conozco bien, porque después de esa conversación, en ese asado, el ministro Borrás, que era el verdadero jefe de gobierno, y eso lo comprobé personalmente porque impartía órdenes al Poder Ejecutivo desde su despacho, en presencia mía. Y esto me lo había dicho la madre del presidente Alfonsín, cuando me explicó cómo estaba organizado el grupo fundador de Renovación y Cambio. Y me advirtió varias veces que el jefe del grupo era Borrás. El ministro me mandó 3 domingos consecutivos a Olivos para explicarle al presidente, comandante en jefe de las fuerzas, los documentos que iba a firmar, porque estábamos en un proceso de cambio estructural de todo el núcleo de la seguridad nacional. Teníamos las 2 experiencias, habíamos peleado una guerra muy limitada que duró 30 años y una guerra limitada en el Atlántico Sur que no duró 3 meses. Y nada mejor que derrotas para poder
entender lo que ocurría y logramos desarrollar una tarea que ya hacía muchos años habíamos conversado cuando estábamos en la Brigada Aerotransportada y luego cuando pasé a ser profesor de estrategia en la Escuela de Guerra. Así que el presidente Alfonsín firmó todas las resoluciones ministeriales y los decretos secretos que permitieron inmediatamente avanzar en los cambios estructurales. Y cayó de por medio este tema, porque yo les dije, con este tema vamos a tener más de 2.000 cuadros en poco tiempo en los tribunales federales. Desgraciadamente, me contaba el doctor Janabrena, el día domingo, a pocos días de esta charla, que venían para reunirse en Olivos con Malamud Gotti y Nino, el presidente, para tratar de ver qué solución se le encontraba. Advierto y abro un paréntesis, el doctor Nino trajo el borrador del decreto desde Londres, a pocos meses de la Guerra del Atlántico Sur, y sabía que con ese decreto quedaban eliminadas las Fuerzas Armadas, como lo están, por lo menos institucionalmente. Esto fue comprendido, pero tuvimos dos problemas. Uno, que el auto en que viajaban de Pergamino a Olivos ese día, el ministro con el doctor Janabrena, tuvo un percance mecánico y llegaron 2 horas tarde. Cuando llegaron, el presidente le dijo, los doctores se fueron. A los 30 días, el ministro dejó de concurrir a su despacho y un cáncer en 2-3 meses lo llevó a la muerte. A partir de allí, todo cayó. Todo lo que habíamos hecho hasta octubre del 84, que era muchísimo, se habían creado las áreas estratégicas, se había dado lugar a la DEMILE, la Directiva Estratégica Militar de Emergencia, porque no había nada detrás. Habíamos fabricado, por no existir el órgano de planeamiento superior, la DENAC, la Directiva Estratégica Nacional, que aprobó el doctor Alfonsín, a mí, yo la tengo firmada. En razón de todo esto, de la muerte de Borrás y de lo que habíamos hecho, el que tomó el testimonio de todo esto fue el doctor Facundo Suárez, que en ese momento estaba a cargo de la Secretaría de Inteligencia. Me invitó a almorzar a la Secretaría, fui con la autorización del jefe de Estado Mayor, me pidió que le explicara a él de nuevo todo, le dije qué era lo que habíamos hecho y en qué quedó. Y me dijo, bueno, yo voy a hablar con Raúl, el presidente, e incluso lo llamó con un punto a punto y le dijo, estoy conversando, y el presidente le dijo, ya me lo explicó el coronel. Yo era coronel en ese entonces. No se pudo avanzar. El obstáculo era que la coordinadora radical y la cafieradora peronista dominaban el Congreso y no estaban de acuerdo con las figuras que estaban ocupando el Ministerio de Defensa. Razón por la cual fui directo testigo de la lucha interna que se inició y que paralizó todo esto. Sin embargo, en el mes de noviembre aproximadamente, el doctor José María Lladós, que era asesor del ministerio, me vino a ver a mi despacho y me pidió un documento que había quedado muerto, porque era lo que pretendía el señor Borrás llevar al Congreso, la ley de defensa. En esa ley se cambiaba la estructura del Estado.
desde el punto de vista administrativo. Y le dije, mire, es un borrador, inclusive en aquellos tiempos no había computadora, estaba manuscrito por mí, tenía 94 artículos. Esto es un documento secreto. No me lo venga a pedir, hay que pedir autorización al jefe de Estado Mayor. Si bien es un borrador, está en estudio. Y el jefe Fernández Torres lo conocía al doctor Lladós, habló por teléfono desde mi teléfono y me autorizó a entregárselo. Eso fue un día viernes. El lunes me lo trajo de vuelta, encarpetado, el mismo borrador. Habían tachado la mitad de los artículos, toda la parte instrumental, la parte principista, la primera parte, permaneció. Y habían agregado un artículo, que yo sabía qué artículo era porque el general von Baudissin había sido traído por la socialdemocracia de Alemania reiteradamente al Estado Mayor Conjunto y a los Estados Mayores Generales para lograr la transformación de las Fuerzas Armadas Argentinas. Lo primero que recomendaba era crear los sindicatos de soldados, cosa que indudablemente era rechazado por la masa de los comandantes. Ese es el borrador de la ley que hoy rige como ley de defensa. Ese artículo agregado hoy se llama Ley de Seguridad Interior. Y los dos son, en rigor, dos leyes de seguridad nacional que desorganizan al Estado porque le quitan a las instituciones la misión que le da la Constitución. Ustedes verán que las Fuerzas Armadas están sin misión y luego tienen que ir a cubrir la frontera en relevo de la Gendarmería y la Gendarmería tiene que ir a cubrir a la policía en relevo de las policías. Entonces, cambió todo, pero el origen está en el tipo de legislación que se votó en el 88 y luego en el 91. Piensen ustedes que era justamente cuando terminaba la Guerra Fría. Es una ley construida por los simpatizantes de Montoneros y de Lerp en tiempos de Guerra Fría y que está afectando en el 2014 todavía el proceso de la seguridad nacional. El doctor Facundo Suárez me siguió invitando, cuando yo terminé ese año, me fui de segundo comandante a Neuquén de una brigada de montaña. Me fue a visitar a Neuquén para preguntarme cómo se podía, digo, mire, el cómo se puede hacer es un tema político, es suyo. Yo lo que sí le puedo decir es que el agravamiento de la situación interna se está produciendo día a día y exige a los comandantes un esfuerzo enorme porque le están quitando la autoridad a los comandantes en función de lo que está ocurriendo con las 22.000 causas que le dieron a 3 jueces del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para dictar sentencia en 6 meses. Fíjense que estamos en el 2014 tratando el tema. Y estoy hablando del año 86. Había pasado, estamos hablando del ius in bello, no del ius ad bellum, ni del ius post bellum, del ius in bellum, típico y propio de tribunales militares. Porque la razón por la cual he sido convocado hoy acá es para aclarar conceptos, porque estamos en un ámbito donde no se conoce la taxonomía de la guerra. El doctor Suárez estaba sumamente preocupado y había un sector del gobierno que lo acompañaba. Yo le digo, yo no lo puedo ayudar, doctor. La última visita la hizo en el mes de noviembre del 86. En el 87 yo paso a ser comandante en Río Gallegos de la Brigada Mecanizada 11.
Al poco tiempo de estar allí, me llaman de la torre de vuelo que estaba aterrizando el doctor Facundo Suárez, que quería hablar conmigo. Nos reunimos 3 horas en el aeropuerto. Le volví a repetir lo que le dije en Neuquén y lo que le dije en Buenos Aires, y él no encontraba la forma de salir. Mire, digo, lo que hay que hacer es pacificar al país. Esto mantiene el estado de guerra. Los años en donde la Argentina picó adelante es cuando llegó un comandante victorioso, pasó a ser un estadista y bajo el lema de paz y administración, en 10 años puso a la Argentina en el 6º lugar del mundo en Producto Bruto, cosa que pueden hacer. Pero primero hay que pacificar al país en una guerra civil que está abierta, no está cerrada. Él me dijo, yo lo entiendo totalmente. Me acuerdo que me agregó, desgraciadamente mi hermano Leopoldo, que entendía de esto, digo, no, su hermano Leopoldo entendía de lo que eran los golpes de Estado. Acá lo que hay que hacer es reforzar al sistema republicano y realmente lograr una democracia en serio. Bueno, 30 días después se produjo Semana Santa, que es la explosión de la caldera. Por primera vez en la historia de las Fuerzas Armadas Argentinas, la división no es vertical, es horizontal. Pierden los mandos los niveles superiores, los mandos medios se hacen cargo para hacer un reclamo al presidente. Desgraciadamente, la lectura de los que simpatizan con el proceso revolucionario es de que era un golpe de Estado. Si hubiese sido un golpe de Estado, el presidente, cuando va a Campo de Mayo, hubiese sido preso. De ninguna manera. Lo que se quería era terminar con esto de hacer judiciable a un tema no jurídico, sino político. ¿Merecía sanción política? Sí. No podía judicializarse. Si el problema era el ius in bello, ahí estaban los tribunales, pero estaba Magdalena repleto de presos que habían sido juzgados por los tribunales militares en los 15 años anteriores, por el ius in bello. Bueno, eso es lo que yo puedo decirle de lo que ocurrió en ese tiempo. Indudablemente, el hombre que tenía pituitaria política real y no ideológica era el señor Borrás, un hombre de la provincia de Buenos Aires que rápidamente entendió que no podían autodefenestrarse con una barbaridad. Desgraciadamente, esto, que en Semana Santa se terminó, luego se reabre con la nulidad de estas leyes, que la propone la doctora Carrió. Con lo cual reabre el problema del estado de guerra civil. No sé si quiere que le agregue algo. No, muchas gracias. Ha sido muy claro. Gracias, señor presidente.